Bueno, ahí está. Bueno, el tema que nos toca hoy, vamos a hablar sobre todas esas enfermedades que afectan a la población. Vamos a hacer la aplicación de la epidemiología a todas esas enfermedades prevalentes de la comunidad. Cuando hablamos de enfermedades prevalentes de la comunidad, como decimos prevalencia, son todas las enfermedades que están presentes dentro de una comunidad. ¿Y a qué nos vamos a referir con las enfermedades prevalentes? A tres grupos de patologías. Vamos a estar hablando de las enfermedades transmisibles, que esas son las que mayormente conocemos, y las enfermedades no transmisibles y todas las enfermedades que se han catalogado como enfermedades desatendidas que afectan a Latinoamérica, y vamos a ver cuáles son las que afectan a Argentina. Este grupo de enfermedades que afectan a lo que es la comunidad, van a ver que están históricamente correlacionadas con lo que venimos hablando, que es la transición demográfica. Lo que vimos nosotros en demografía, de cómo la evolución de una comunidad, de una población, va a afectar directamente y proporcionalmente a la salud de las personas que viven dentro de esa comunidad. A medida que ha ido pasando el tiempo, esa transición demográfica han hecho que empiecen a aparecer ciertas patologías que están muy correlacionadas con lo que son los determinantes sociales también. Están pasando las diapositivas. Entonces, dentro de las primeras enfermedades, vamos a hablar de las que más habitualmente nosotros conocemos, que son las enfermedades transmisibles. Todas esas patologías que tienen algo en común, que tienen la presencia de un agente causal. Y la mayoría de ellas son las que producen discapacidades, una alta mortalidad, que no solamente tienen costos económicos, sino que también tienen una carga de costos sociales, familiares, porque cualquiera de estas patologías, de estas enfermedades en sí, no solamente afecta a ese individuo, sino que también va a afectar a lo que es la comunidad, la familia en la cual está inserta. Por lo tanto, todas las políticas o todas las medidas que se pueden tomar van a tener un objetivo en común, es evitar la transmisión y evitar las discapacidades o las consecuencias finales que puede llegar a tener. Las primeras que les dije van a ser las enfermedades transmisibles. Ustedes saben que las enfermedades transmisibles son las que se transfieren de un ser humano a otro, de un animal al hombre, ya sea por forma directa o indirecta, o a través de vectores, o porque esa persona o ese animal ha estado en contacto o exposición con material infeccioso. Como ven acá, esas enfermedades transmisibles siguen lo que es la cadena epidemiológica, que es lo que hemos visto en los capítulos anteriores. La epidemiología, ¿qué le interesa de las enfermedades transmisibles? Es tratar de ver cuáles son los factores que van a relacionar el agente causal, el microorganismo, por ejemplo, con el sujeto o el huésped que es susceptible. Esas enfermedades transmisibles tienen una clasificación. Para poderlas entender, se han clasificado en infección, con dentro de un microorganismo, infestación y enfermedades infectocontagiosas. Acá infectocontagiosas, ustedes saben que se transmiten por dos vías,
de manera contacto, de persona a persona o de una persona a un objeto contaminado. Esas son las vías de infección de las enfermedades infectocontagiosas. Estas enfermedades se van a manifestar de dos formas, de una manera infecciosa, cuando existe una respuesta orgánica. Y ¿qué vamos a ver nosotros? Las manifestaciones clínicas. Y las infecciones sin enfermedad van a ser todas aquellas que el microorganismo ingresa a nuestros cuerpos, se generan anticuerpos, hay una respuesta orgánica, pero no hay manifestación clínica. Aquí es donde tenemos la fase que nosotros decimos son portadores sanos. Para ver cómo se manifiesta una enfermedad, casi siempre es representado por un iceberg, o también es llamado fenómeno iceberg, en el cual casi siempre nosotros vamos a ver la punta del iceberg, es lo que vemos, que van a ser los casos clínicos, que son todas las enfermedades ya en sí que se han manifestado, y ya en el fondo del iceberg, que casi siempre tiene un vértice bastante amplio, van a estar todos los casos inaparentes, van a estar todas esas infecciones que se manifiestan sin enfermedad. Esta enfermedad va a tener una fase, un periodo, un recorrido en el cual va a tener un periodo de incubación donde entra el microorganismo y llega hasta que aparecen los primeros síntomas, un periodo prodrómico en el cual ya hay signos y síntomas específicos, un periodo clínico en donde allí es donde se hacen la mayoría de los diagnósticos, y un periodo de convalescencia en donde sí hay cura, pero esa persona queda con la capacidad de ir eliminando algún microorganismo. Por ejemplo, las personas en una convalescencia crónica, un ejemplo podría ser las personas con SIDA, en el cual ellos tienen su tratamiento, no tienen una cura, pero tienen su tratamiento, pero si no es controlado bien ese paciente a través de lo que es medicación, pueden seguir transmitiendo lo que es el virus. ¿Cómo se van a presentar estas enfermedades transmisibles? Pueden ser que aparezcan en forma espontánea, que aparezcan con una distribución específica en ciertas edades, tenga predominancia sobre Profe, ciertas disculpe que edades. la corte, me parece Sí. que no están pasando los Power, No, o este no seré está en yo, los no sé. Power. No, este no está. Es porque estas son cuestiones que ustedes ya las saben. Por eso no se Ah, las ok, he puesto y ok. se las voy comentando. Ustedes en el apunte la tienen, pero yo se las voy comentando. Ah, ok, ok, listo, gracias. Bien. Estas enfermedades, como les dije, tienen, se van a presentar, se presentan en diferentes formas. Como les dije, van a tener una distribución, una frecuencia en la cual se producen. Y allá empezamos a hablar de términos que ahora vemos con mayor auge. Vamos a tener enfermedades que son consideradas una pandemia, como el VIH, ahora coronavirus. Vamos a tener epidemias, que vamos a estar hablando cuando hay un aumento de número de casos sobre los que nosotros tenemos estipulado en una comunidad. Vamos a tener enfermedades que son endémicas y epidémicas a la vez, que se focalizan en las zonas endémicas. Pueden ser que sean enfermedades que se presenten esporádicamente en un lugar, en un tiempo específico. ¿Cómo se desarrolla esta enfermedad? Con las enfermedades transmisibles. Ustedes saben que para que se desarrolle una enfermedad transmisible tienen que haber dos cosas que son fundamentales. Un agente causal, que es un microorganismo, un organismo vivo que tiene esa capacidad de multiplicarse en un huésped, y también debe tener ciertos elementos que van a hacer de que no quede en
en ese huésped, sino que ese huésped tenga esa capacidad de que transmitirlo, que ese microorganismo sea expulsado o sea pasado, sea transmitido hacia otra persona. Y acá vamos a decir que estamos hablando de la cadena epidemiológica, en donde vamos a necesitar una fuente de infección, un mecanismo por el cual se va a transportar, una persona sana y una persona susceptible que va a ser a la cual va a ingresar nuevamente ese microorganismo. Y para poder hacer prevención de una enfermedad transmisible, el objetivo ante cualquier prevención es evitar la enfermedad, como siempre, o promover lo que es la salud. Para poder romper lo que es una cadena epidemiológica, esa fuente, como dijimos, esa fuente, ese mecanismo o las personas susceptibles, vamos a tener fuentes que van a ser primarias y fuentes que son secundarias. Fuente primaria, van todas nuestras acciones, van a ir sobre ese huésped, sobre los huéspedes y sobre nuestros individuos que van a estar expuestos. Y cuando hablamos de fuente secundaria, vamos a hablar sobre todas esas acciones de profilaxis que nos hablan. Vamos a actuar sobre el agente etiológico, sobre la fuente de infección y sobre el mecanismo de transmisión. Cuando hablamos de las medidas ya directamente en la fuente secundaria, cuando hablamos de medidas sobre la fuente de infección, vamos a decir que nuestras medidas van a ser tener un diagnóstico y un tratamiento rápido, vamos a encuestar a la familia para ver cuáles son los factores de riesgo que tienen, se van a notificar esas patologías que son de notificación obligatoria, vamos a llevar ese paciente a un aislamiento, a una vigilancia, a una cuarentena, de acuerdo a la enfermedad que estemos hablando, y vamos a aplicar lo que es educación. Y cuando hablamos de lo que es las medidas sobre lo que es el mecanismo de transmisión, o sea, todos esos elementos que van a hacer que un microorganismo pase de un lado a otro, vamos a estar hablando de dos medidas que son fundamentales, son una de las puntas, una de las fases fundamentales de lo que es la prevención, que es el saneamiento, que puede ser el saneamiento que nos va a ayudar a regular esos factores que van a incidir en la salud de una persona o la salud de una comunidad. Y aquí vamos a tener saneamiento general, que van a ser destinados a lo que es el control de las medidas de abastecimiento de agua, la eliminación de aguas residuales, eliminación de la basura, control de alimentos, ¿qué puede ser más? La higiene, ya sea de edificios públicos, y después van a haber medidas que son de saneamiento específico, que aquí vamos a hablar. Ejemplo primario sería la propaganda de la tele, sí, así es. Y saneamiento específico van a estar hablando, para que ustedes se acuerden, decimos las 3D, que es desinfección. Eso me lo van a el estado de la... Tiene el micrófono prendido. ¿De dónde va a querer sacar plata esa mujer? Mónica, ¿puede ser que tenés el micrófono abierto? Un producto. Vende cosas para adelgazar. ¿Querés bajar de peso? ¿Cómo? Llámame. Baja de peso, por favor, corta el micrófono, se te escucha. Pero voy a decirle, Eso. yo voy a decir, yo te llamo por todas las extracciones, no me tenés que cobrar nada. Claro. Mónica. Profe, creo que usted le puede silenciar, me parece. No. Hay gente que puede hacer un montón de cosas. ¿No es cierto que le venía a pedir la vía? El chico está bien. Voy a hacer el día. Mónica, cerré el micrófono, por favor. Mónica.
Cerra el micrófono. Mónica, cerra el Da la opción de micrófono. silenciarla. Mónica. Yo creo que a ver, sacar una muestra de un... Busco donde cerrarle el micrófono. Mónica, cerra el micrófono, por favor. Los jaboncitos son difíciles. Después busca lo que lo mete. Bueno, traérselo a la chica. Nadie la conoce para que la hable por privado. Gisela, apaga el micrófono. Mónica Montiel, gracias. Listo. Para encontrar dónde poner. Bueno, y el saneamiento específico vamos a hablar de las 3D, como les dije, desinfección, desinfectación y desratilización. Estas 3 medidas nos van a ayudar a nosotros a controlar todas esas enfermedades que pueden ser transmitidas a lo que son las personas. Desinfección, para aclarar, es destruye microorganismos. Desinfección, ustedes asócienlo a lo que son los desinfectantes que utilizamos en un hospital, por ejemplo, hipoclorito. Y lo que cuando hablamos de desinfectación, va a ser todo lo que vamos a utilizar para insectos. Y desratilización, todo lo que tiene que ver para matar roedores. Y cuando hablamos, ¿qué medidas de prevención podemos aplicar sobre las personas susceptibles? Aquí vamos a tener la quimioprofilaxis, la educación sanitaria y la inmunización. La quimioprofilaxis es, ustedes saben, utilización de sustancias químicas para evitar una enfermedad. Educación sanitaria es fomentar ciertos hábitos para que la persona no disminuirle esa interacción que pueden tener con estas enfermedades transmisibles. Y inmunización es, ustedes saben que el objetivo de una inmunización es que una persona tenga una respuesta positiva ante cuando se encuentre con un microorganismo. El microorganismo, se encuentra con el microorganismo la persona y genera alguna respuesta que hace de que esa enfermedad no se instale en el organismo. Cuando hablamos de inmunización, usted sabe que existen inmunización activa y pasiva, que eso lo vamos a ver la clase que viene. En el apunte ustedes tienen un cuadro, unos cuadros en el cual tienen expuestos cuáles son las enfermedades transmisibles más frecuentes, ya sea por bacterias, virus y hongos. Del cuadro este solamente para que ustedes sepan más o menos diferenciar si estamos hablando de sarampión, si se trata de un virus o una bacteria, si hablamos de la candidiasis o el toxoplasma, si es un hongo o es una bacteria, solamente para eso, y lo que le he puesto es para que ustedes vean más o menos, siguiendo lo que es la cadena epidemiológica, el agente causal, cuál es la fuente de infección y el mecanismo de transmisión, para que ustedes vean que si nos encontramos ante una enfermedad, por ejemplo, el sarampión, sabemos quién es el agente que lo transmite, cuál es la fuente de infección, si es persona, humana o animal, y cuál es el mecanismo de transmisión. Si nosotros sabemos esas 3 cosas, vamos a saber cuáles van a ser nuestras medidas, dónde vamos a aplicar nuestras medidas. Si sabemos que el sarampión es la vía de transmisión es directa y más por la parte respiratoria, entonces nuestras medidas van a ser aplicarlas sobre lo que es las vías respiratorias. Y otra de las enfermedades que entran dentro de la prevalencia, dentro de la comunidad, son las enfermedades no transmisibles. Aquí no tiene nada que ver con la presencia de un agente causal o un microorganismo que pueda ingresar al cuerpo de un paciente, sino aquí vamos a ver todas esas patologías que
a medida que ha pasado el tiempo han ido incorporándose dentro de nuestro vocabulario, en el cual se han visto de que no eran enfermedades aisladas, sino que este grupo de enfermedades no transmisibles han llegado a desplazar por la cantidad de personas que han tenido o tienen estas enfermedades, han desplazado lo que son las enfermedades transmisibles, en el cual se dicen que la característica principal que tienen estas enfermedades no transmisibles es lo que hablamos recién, esa transición demográfica, los cambios que han habido en la sociedad, en las comunidades, y que si uno no es, nosotros como profesionales y las autoridades no realizan y encasillan políticas sobre o programas y vigilancia sobre estas patologías, se dicen que constituyen una franja grande de personas que elevan lo que es la mortalidad. Pero, ¿cuáles son las enfermedades no transmisibles? Van a decir que van a ser todas esas enfermedades que tienen una larga duración y la evolución para su curación o convalescencia es muy lenta. ¿Y a qué se deben esas patologías? Se deben a lo que es cambios de vida, los estilos de vida que tiene cada uno. Por supuesto van a haber factores intrínsecos que van a ser los factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductores que son propios de cada uno, pero cada uno de estos determinantes, ya sea sociales como también personales, hacen de que representen gran parte de las tasas de mortalidad que tenemos actualmente. ¿Quiénes son los que tienen riesgo a padecer estas enfermedades transmisibles? Se dice que en todos, pero los niños, los adultos y los ancianos son los que más tienen probabilidad de tener estas enfermedades no transmisibles. Hay muchos estudios en el cual establecen que la edad en la cual empiezan a aparecer estas enfermedades crónicas no transmisibles son entre los 30 y los 69 años. Allí es donde empiezan a aparecer todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y si ustedes se ponen a relacionar, entre 30 y 69 años son personas que ya ingresan laboralmente, pueden ser que tengan o no estudios realizados, tienen familias a cargo. Se puede analizar esa edad etaria, esa edad en la aparición de estas patologías con múltiples causas. Y vamos a decir que las enfermedades crónicas no transmisibles van a estar las enfermedades cardiovasculares, aquí entran los ACP, diabetes, todo tipo de cánceres y las enfermedades crónicas, las enfermedades respiratorias. Todas estas enfermedades van a tener factores de riesgo que van a poder ser modificables, como por ejemplo una dieta adecuada, ejercicio físico, ver lo que es el consumo del alcohol, del tabaco. Y van a haber factores que van a ser propios de cada persona, que van a tener que ver con los riesgos metabólicos. Los riesgos metabólicos se los clasifican en cuatro cambios que se producen en una persona. Que son el aumento de la tensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, el aumento de la glucosa en sangre y también el aumento de grasas en sangre. Allí dicen los factores intermedios, ahí son las cuestiones metabólicas que hacen que una persona llegue a contraer lo que son las enfermedades
no transmisibles, algunas de estas enfermedades. Las causas principales ustedes ya las estarán visualizando: alimentación inadecuada, inactividad, consumo de sustancias, las cuestiones psicológicas, las emocionales, y dentro de los factores, no los vamos a olvidar, los que son factores que no son propios nuestros como individuos y de nuestras costumbres o de nuestros hábitos. También vamos a decir que existen ciertos factores que, como son la urbanización, el lugar donde vivimos, la globalización en sí, donde fomenta y estimula ciertos estereotipos de alimentación, la alimentación que se hace rápida, fácil. Esos van a ser los factores más externos que hacen que una persona pueda contraer enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuáles pueden ser la prevención que podemos hacer ante estas enfermedades no transmisibles? Cuando vamos a hacer prevención va a estar centrada en los factores de riesgo. Anteriormente en las transmisibles dijimos que nos íbamos a centrar en el agente causal y en la cadena epidemiológica de ese agente. Acá en las enfermedades no transmisibles lo vamos a centrar en los factores de riesgo que se asocian a contraer alguna de esas enfermedades. ¿Y cómo podemos aplicar esas estrategias? La vamos a poder hacer en general en la población, en el total de una población, en la cual vamos a buscar a que se mejoren ciertas condiciones, a favorecer, a aumentar, a tener unos factores positivos para la persona. O si no, podemos dirigirnos más focalizadamente hacia esa población de riesgo que nosotros vemos que necesita que apliquemos medidas de prevención y de control para poder disminuir los riesgos en caso de que ya estén instaladas esas patologías. Las estrategias que podemos utilizar no las podemos hacer individualmente, sino que para hacer estrategias para promover la salud o prevenir este tipo de enfermedades, va a requerir el involucramiento de muchos agentes que pueden estar involucrados. Acá vamos a decir que van a estar involucrados desde la parte municipal, provincial, desde los agentes de salud, de las personas que son referentes de cada comunidad, las empresas que fabrican alimentos también van a tener que estar relacionadas, y el único objetivo que tienen es disminuir los factores de riesgo. Cuando hablamos de realizar estrategias, vamos a tratan de promover la salud desde tres ejes o desde tres ámbitos. Primero, personal. Perdón, me puse a leer algo que pusieron en el chat. Van a estar destinadas a nuestro estilo de vida individual, van a estar relacionadas a nuestros entornos saludables, nuestro entorno donde nosotros nos movemos, donde nosotros los relacionamos, que pueden ser nuestros lugares de trabajo, ya que, ¿por qué controlar nuestros entornos saludables? Porque, por ejemplo, en nuestros lugares de trabajo son los lugares en los cuales mayormente pasamos nuestro tiempo. En las universidades, en las escuelas, y también, por último, como les dije, también es necesario que la promoción se dé mediante empresas,
en el cual establezcan regulación de los productos y servicios que ofrecen. Por ejemplo, la regulación del tabaco, el consumo de sodio. Ustedes vieron que hay muchos alimentos en el cual tienen un icono en el cual dicen que son bajos de sodio. Existen muchas campañas publicitarias en el cual se alude o son alusivas a lo que es la salud y promoción de esas enfermedades no transmisibles. Como ven, son campañas que se realizan a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel de las escuelas, en las escuelas mediante las cantinas saludables, las meriendas saludables, aquí están fomentando eso, los ambientes libres de humo. Ustedes vieron que hace mucho tiempo atrás se prohibió lo que es el consumo de cigarrillos dentro de los bares. Esas son las medidas que en las campañas publicitarias que se han hecho, sobre las enfermedades no transmisibles. Y por último, tenemos lo que son las enfermedades desatendidas tropicales y transmitidas por vectores. Cuando hablamos de enfermedades desatendidas, ¿de qué estarán hablando? ¿Por qué desatendida? Porque van a ser todas esas enfermedades que van a ser transmitidas por vectores. Son enfermedades que han sido olvidadas, que se creen de que se producen en cierta zona y listo, ¿no? La mayoría de estas son enfermedades infecciosas que a medida que ha ido pasando el tiempo, como vimos en el análisis del artículo, el dengue es una enfermedad que se consideraba de cierta zona geográfica, ha pasado todas las barreras sanitarias, que digamos todas las barreras de los países, y vemos que el dengue ha avanzado de las zonas en las cuales tropicales que eran prevalentes y se han venido hacia lo que son los grandes centros urbanos. ¿Cuál es la característica que tienen estas enfermedades desatendidas? ¿Qué son enfermedades que se transmiten? Primero, son enfermedades que se transmiten por vectores. Son enfermedades infecciosas. Afecta mayormente a las personas que tienen bajos recursos y que no pueden recurrir a un centro de salud. Si algunos de ellos, la mayoría viven en zonas rurales o que son alejadas a lo que es la zona urbana. Cuando hablamos de vectores, para que manejemos el mismo concepto, vamos a decir que van a ser todos los invertebrados o vertebrados que transmiten un agente infeccioso a otra persona. Acá vamos a encontrar lo que es la fiebre amarilla, el dengue, el chaga, todas esas patologías. La Organización Mundial de la Salud hace un tiempo atrás empezó a ver que todas estas enfermedades desatendidas estaban haciendo eco, en el cual empezaban a aumentar la cantidad de vectores que transmitían esas patologías. Entonces se pusieron como meta realizar un documento en el cual se establezcan cuáles eran las enfermedades infecciosas en el cual ellos se ponían como objetivo y tienen candidatas para eliminar para el 2030. Dentro de esas eran 13 enfermedades. Algunas al finalizar el 2030, lo que ellos hacen es ver qué porcentaje de estas
enfermedades han logrado eliminar, en lo posible erradicar. Pero para eso se necesitan un abordaje muy integrado y multidisciplinario, en la cual muchas veces está basado en acciones que van dirigidas al control de este vector, pero hay que tener en cuenta las condiciones en las cuales se encuentran estas comunidades para que puedan llegarse a erradicar o eliminar parcialmente. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado cuáles son esas enfermedades infecciosas desatendidas, en el cual tenemos 10 de esas enfermedades esas enfermedades desatendidas, 10 de esas enfermedades están presentes en la Argentina y que son las cuales ponen énfasis en tratar de controlar y de eliminarse. Muchas veces de ellas son difíciles de controlar, hay algunas que van a requerir la utilización de quimio profilaxis, utilización de sustancias o de medicamentos para poder controlarlos, y hay otras como que todavía no tienen cuáles son no tienen un tratamiento en efectivo, que hace que se sigan investigando para poder mejorar las drogas para su tratamiento, y hay otras que solamente tienen medidas de prevención en la cual deben ser aplicadas. Dentro de las enfermedades que tenemos en Argentina, tenemos el Chaga, la teniasis, el dengue, la lepra, la rabia. Son algunas de las patologías de las enfermedades que tenemos acá en Argentina. Ustedes dentro del apunte tienen cada una de las enfermedades que tiene Argentina, ya sea el Chaga, tienen explicado cómo se produce el Chaga, por qué microorganismos están causados. ¿Cómo se han organizado estas patologías dentro del apunte? Cada una de ellas, si bien tiene la descripción de cada enfermedad, ustedes van a encontrar un cuadrito con una imagen. Ahí ya se los muestro. Van a tener una imagen. Ya se los busco para que ustedes la vean. Tienen una imagen en la cual está hecha la cadena epidemiológica. Por ejemplo, en el Chaga tiene lo que es el agente causal, cuál es la puerta de salida, la puerta de ingreso. Es así como vamos a ir viendo cada una de las enfermedades que tenemos. En el caso de la teniasis, de la cistercercosis, también tiene el cuadrito. A ver si les muestro. Se cortó porque no se escucha. No, estoy buscándole para mostrarle cómo tienen ustedes en el apunte.
A ver, no lo puedo encontrar. Ustedes lo tienen. Para que ustedes cuando vayan al apunte, no sé si lo ven. Ahí está. Ustedes cuando vayan al apunte, tienen de cada patología, ustedes tienen un dibujito en el cual ustedes tienen el agente causal, tienen el huésped, cómo se transmite, la vía de salida y cómo vuelve a ingresar a un huésped susceptible. Y así tienen con cada una de las enfermedades. En cada uno tienen lo mismo. ¿Por qué se lo he puesto así? Para que nosotros apliquemos algo que ya hemos visto, que es la cadena epidemiológica. Porque en epidemiología nosotros lo que nos interesa es que ustedes a cada patología, por ejemplo, el dengue, ustedes sepan quién es el agente causal, cuál es el reservorio, cuál es la puerta de ingreso y salida, cuál es el medio de transmisión y cómo vuelve, cuál es la puerta de salida y cuáles son los huéspedes susceptibles. ¿No les interesa a nosotros saber cómo ese microorganismo o ese agente causal produce la enfermedad, lo que es la fisiopatogenia y esas cosas? No, a nosotros nos interesa saber esto, cómo es esa cadena de transmisión de cada enfermedad. A la hora del examen, solamente de esto que ustedes sepan cuáles son las enfermedades desatendidas que están en Argentina. Eso es lo que nosotros buscamos que ustedes sepan. Después esto es como para que ustedes amplíen conocimiento de cada una de esas patologías, porque hay algunas que puede ser que ustedes, por ejemplo, la fasciolosis, para que ustedes sepan cuál es, hay algunas que tienen nombres bastante complicados para que ustedes amplíen el conocimiento y no se queden solamente con el cuadro que yo les he puesto, para que ustedes no se queden simplemente con este cuadro que les vuelvo a compartir, sino que si algunos de ustedes quieren ampliar el conocimiento de esas patologías, lo pueden hacer. Lo importante es que ustedes sepan cuáles de esas 17, 18 patologías que la OMS considera desatendidas, cuáles están presentes en Argentina. Y como les dije, esas enfermedades desatendidas, cómo nosotros las analizamos mediante lo que es la tríada epidemiológica y principalmente sobre la cadena epidemiológica. Les vuelvo a recordar, si bien son enfermedades desatendidas, tropicales, transmitidas por vectores, son enfermedades infecciosas. Cuando hablamos de enfermedades transmisibles, dijimos que lo primordial y nuestras acciones van a estar, y forma de analizarlas van a estar en lo que es el agente, saber el agente y saber cómo es esa cadena epidemiológica. Por eso acá también vamos a aplicar esto, la cadena epidemiológica y la tríada epidemiológica para saber entender y comprender cuáles son esas enfermedades desatendidas. Hasta aquí sería lo que es el capítulo número 4 que nos tocaba ver hoy, las enfermedades transmisibles, las no transmisibles y las desatendidas. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer?
Bueno, No, profe, está muy claro en el apunte. ¿por qué es importante para epidemiología estudiar estas enfermedades? ¿Por qué a epidemiología le llamaría la atención comprender y vigilar las enfermedades transmisibles, no transmisibles o desatendidas? Por algo simple, porque a través de la vigilancia, como dijimos en la clase anterior, nosotros podemos predecir las actividades o predecir el comportamiento de cierta patología, podemos aplicar medidas para que no se produzca una enfermedad, y en el caso de que ya se está producida la enfermedad, saber en qué momento nosotros tenemos que aplicar medidas para poder controlar. ¿Y de dónde vamos a sacar datos sobre cuáles son o cuál es el porcentaje de cada una de estas enfermedades? Van a ser a través de registros que se realizan. ¿De dónde vamos a sacar esos registros? De todas las notificaciones obligatorias, porque tanto las enfermedades desatendidas como las transmisibles son de notificación obligatoria de todos los hospitales o las unidades o sitios centinela, y nos va a servir para poder aplicar medidas. Siempre conocer, ustedes saben que conocer nos permite adelantarnos a aplicar medidas y saber dónde estamos parados para saber qué hacer. Esa es la importancia que tiene la epidemiología en estas enfermedades. ¿Alguna pregunta? El referente acá sería el Rawson, ¿no? Sí. Acá en Córdoba el referente de todas las patologías infecciosas y también las desatendidas que hemos visto, sí. Las otras patologías no hay referentes exclusivos, porque la mayoría de los hospitales atienden cualquiera de ellos. El oncológico se dedica más a los que son cánceres. Me preguntan si es el mismo apunte. Los dos últimos apuntes, el de capítulo 4 y capítulo 5, son los mismos que el año pasado. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta respecto al tema que hemos dado hoy? Y si no, damos para que creo que tienen otras dudas. Alguna compañera quería preguntarme sobre el trabajo práctico número 1. Camila. Hola, profe, buen día. Buenas tardes. Buen día. ¿Cómo Buenas anda? tardes, ¿verdad? Sí, buenas tardes, ya estoy dada vuelta. Sí, Una consulta, profe. Sí. Yo las primeras clases que usted dio, estaba vinculada de mi Gmail al correo de la UNC. Con las otras materias no tuve ningún inconveniente, pero las dos últimas clases no me podía conectar. Así que me fui a distancia y me solucionaron el tema. Recién hoy me pude conectar de nuevo, pero las dos últimas clases no me pude conectar y todas las anteriores sí. No sé si cuántas faltas eran para quedar regular o promocional. Recuerden que la primera clase, como era la presentación de la materia y hubo problema para Sí, hubo que ustedes trabajo, pudieran sí. ingresar, no se toma como asistencia, pero ustedes tienen que tener un 80% de asistencia. Sí, le había mandado un mensaje y había escrito en el grupo para que mis compañeros avisen que no sabía, no sé por qué, si se vincula supuestamente del Gmail a la UNC, debería entrar nomás, pero no podía entrar a la última clase. Pensaba que era un problema de Bien, Wi-Fi y no, fui a distancia y ellos me lo solucionaron. ellos te lo solucionaron. Bueno, ahí ya veo contigo cómo hacemos para... ¿Tenés idea con quién te comunicaste con distancia? Ay no, tendría que acercarme de vuelta y preguntarle el nombre a la profesora que me atendió, pero sí fui. Bueno, Es rubiecita, no me acuerdo el nombre ahora porque no me acerco, ahí me fui buscamos. solamente.
Pero Decime yo tu voy y me nombre y tu acerco y le apellido. pregunto el nombre. ¿El Decime lunes tu voy a nombre. clase? La licenciada Rodríguez. No sé. Porque habían dos profes sentadas y me presenté y les dije y ellas me pudieron resolver el problema. Bien, decime tu nombre y tu apellido. Cusi Yamiro Alejandra. Bien, Alejandra. Muchas gracias, profe. Adiós. Hasta Bueno, luego. del tema que hemos visto hoy no hay ninguna duda. Así que, bueno, con respecto a lo que es la clase, damos por terminada lo que es la clase. Así que si ustedes quieren retirarse y quedamos con los que tienen alguna duda sobre trabajo práctico o algunas de las Profe, situaciones. Sí. una consulta. ¿Qué trabajo práctico? ¿Ha hecho trabajo práctico? No, no creo, por el momento. No, por el momento todavía no tienen ustedes puesto el trabajo práctico. Ah, listo. Hasta luego.